Buenos días con todos. Vamos a proseguir con este pequeño repaso de vectores. Y lo que quiero resaltar aquí son dos propiedades de los vectores. Una es que los vectores se pueden desplazar. Obviamente se pueden desplazar y si lo hacemos de alguna manera especial, este vector al ser desplazado va a seguir siendo el mismo vector. ¿Qué está detrás de esto? Simplemente cuando definimos qué cosa era un vector, en el video anterior dijimos que eran un conjunto de tres informaciones: tamaño o magnitud, dirección y sentido. Entonces, si yo tengo por ejemplo el vector A y yo lo desplazo en el espacio de una manera especial, como de acá hasta esta cierta posición, y lo desplazo manteniendo su misma magnitud, dirección y sentido, con toda justicia, si este vector de aquí y este vector de aquí tiene la misma dirección y sentido, y la única diferencia es que se ha sido desplazado, entonces esto de acá sigue siendo el mismo vector A, porque los dos estos vectores tienen la misma información de magnitud, dirección y sentido. ¿Por qué? Porque los he desplazado de una manera especial, manteniendo su magnitud, dirección y sentido. Es decir, un vector siempre lo podemos desplazar y si lo hacemos de una manera especial va a seguir siendo el mismo vector. Otra propiedad de los vectores es que estos vectores se pueden multiplicar por un número, por un escalar, y vamos a poner multiplicación por un escalar que es un número, y vamos a llamarlo el número C, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico un vector por un número? Digamos que tengo el vector A y voy a dar su representación geométrica de ese vector A, y vamos a definir un vector B. Vamos a poner un vector y vamos a decir que el vector B simplemente es igual a ¿qué? A multiplicar por un número o por un escalar el vector A. ¿Qué sucede en estos casos? Por ejemplo, lo que sucede es que si yo tengo ese número escalar, que es un número que es, por ejemplo, positivo, que es mayor que 0, el efecto de multiplicar por ese número lo único que hace es cambiar el tamaño de ese vector, más no la dirección y sentido. Es decir, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, si C fuera igual a 2, lo único que vamos a obtener es que si este es el vector A, el vector B, que es igual a multiplicar 2 por A, vendría simplemente a ser un vector que tiene su misma magnitud, que tiene su misma dirección, su mismo sentido, pero simplemente su tamaño ha cambiado en 2. Es decir, este vendría a ser el vector 2A. Y si este, por ejemplo, la magnitud de este vector A vale 3, la magnitud de este vector sería 2 por 3, que vendría a ser igual a 6. Entonces, en el caso de multiplicar por un número positivo, lo único que hace es cambiarle el tamaño al vector. Y en el caso que C, ese número que vamos a multiplicar, fuera un número menor que 0, digamos, por ejemplo, este era el vector B, que era simplemente multiplicar C por A. Vamos a poner, por ejemplo, ahora que el C fuera igual a menos 2. En este caso, lo que va a pasar al multiplicar por un número negativo es que van a cambiar dos cosas: la magnitud y el sentido del vector, más no la dirección. Por ejemplo, si este fuera el vector A, lo que va a pasar es que
la dirección se va a mantener la misma, la inclinación que tiene este vector con respecto, por ejemplo, al horizontal va a ser la misma, más el tamaño del vector va a cambiar y también va a cambiar su sentido. Y esto lo quiero recalcar porque lo vamos a usar varias veces. Si yo veo que un vector lo multiplico por un número negativo, en principio va a cambiar su sentido. Y obviamente si ese número c es diferente de 1 o de menos 1, su tamaño va a cambiar. Entonces este vendría a ser el vector menos 2a, que vendría a ser igual al vector b, que se obtuvo de multiplicar un número escalar, en este caso es el número menos 2, por el vector a. Bueno, vamos a seguir con... Y esto de acá es importante, aunque parezca medio obvio o ya lo saben, quiero que lo tengan siempre en la cabeza porque lo vamos a utilizar constantemente. Vamos a proseguir recordando cómo se hacía la suma geométrica de vectores. Vamos a poner suma geométrica de vectores. Y esto era algo bastante sencillo. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos el vector A. Vamos a ponerlo así. El vector B. Así. Y el vector C, por ejemplo, por aquí. Entonces, simplemente para hacer la suma geométrica, la suma de vectores cuando la representación es geométrica, o sea, tengo las flechas, simplemente lo que tenemos que poner, por ejemplo, si me piden hacer la suma del vector A más B más C, vamos a llamarlo el vector D. Lo único que hay que poner es cualquiera de estos vectores, uno a continuación del otro, poniendo la cola y la cabeza juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Es simplemente, primero coloco el vector A, manteniendo su magnitud, dirección y sentido. Este vector, como hemos visto anteriormente, lo puedo desplazar, llevarlo hasta acá, manteniendo su magnitud, dirección y sentido. Es una propiedad de los vectores. Después coloco la cabeza de A con la cola de B. Este vendría a ser el vector B. Y luego a continuación pongo el vector C, pongo la cola de C en la cabeza de P, y para obtener cuál es la flecha que corresponde a sumar los vectores A más B más C, simplemente 1, el inicio al final, donde se han encontrado estos vectores que estaban aquí. Y este vector que tengo aquí, de haber puesto los vectores uno a continuación del otro, y luego unir el inicio y el final de todos esos vectores, esto es el vector D, que corresponde a la suma de A más B más C. Por ejemplo, si me piden hallar el vector A menos B, con las propiedades anteriores, habíamos dicho que básicamente es como escribir A y sumarle el vector. Acá este menos b básicamente es multiplicar el número menos 1 por el vector b. Y esto es poner A más el vector menos b. Y como habíamos dicho, si yo multiplico un vector por un escalar, en este caso si es negativo, como es 1, la magnitud del vector no va a cambiar, el tamaño del vector no va a cambiar, pero sí va a cambiar su sentido. Y la dirección se mantiene constante. Entonces ahora lo que tengo es sumar el vector A y sumarle el vector menos B. Y bueno, lo único que tenía que poner, ¿cómo sería el vector menos B? Si este vector B era así, ya sabemos que el vector menos B tiene que ser, le cambio el sentido simplemente, y sería menos B. El tamaño del vector se mantiene igual que el anterior, el tamaño es el mismo porque lo que estamos multiplicando por menos 1. Si estuviéramos multiplicando por menos 2,
el tamaño del vector, este de acá, crecería al doble. Entonces, ya tengo, ¿y qué cosa me está quedando? Que tengo que sumar este vector, sumarle el vector menos b, y hacerlo en representación geométrica. Simplemente lo que tengo que hacer ahora, ¿qué cosa es? Pongo el vector primero, el vector a, este es el vector a, y luego coloco el vector, tengo que sumar el vector menos b. Entonces, si este es el vector a, tengo que poner a continuación el vector menos b. ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando a más el vector menos b, que corresponde a hacer la resta de los vectores a menos b. Y como sería la suma de estos dos vectores, simplemente uno el inicio con el final, y este vector resultante vendría a ser el vector a menos b. Listo.